34 minutos. ADN. Bien, vamos a tomar contacto a esta hora con Hugo Lavados, exministro y actual rector de la Universidad San Sebastián, para analizar los alcances que tiene este fallo. Rector, ¿cómo está usted? Muy buenos días, gracias por su tiempo con ADN. Sí, muy buenos días, Mina. Gracias. ¿Cómo está, rector? Por llamar. A ver, ¿cuál es su impresión de la resolución del Tribunal Constitucional, rector Lavados, después de todo el debate en el que usted participó también? Alguna vez conversamos sobre esta propuesta de gratuidad del gobierno. Así es. Bueno, yo creo que no es tan inesperado el fallo del Tribunal Constitucional. Ya se había estado señalando que tenía serios problemas la forma como estaba planteada la glosa en el Parlamento. Recuerdo entrevistas que se hicieron a senadores de la nueva mayoría. El senador Montes lo señaló un par de veces, que existía el riesgo respecto a la forma como se planteó. Por lo tanto, mi primer comentario y mi primera reacción al conocer el fallo es pensar que hay una parte importante de obstinación de quienes insistieron en esa fórmula y generan todo este enredo del cual no es tan fácil salir en este momento. Rector, quisiera preguntarle a propósito de lo que usted señala. A ver, tenemos 536 millones aproximadamente de pesos para ser repartido, no hay más plata. El gobierno, a través de su ministerio, lo que señaló fue que el Estado no le puede entregar dinero así como así a universidades que no tienen hoy cómo acreditar, uno, que no lucran, y dos, que le ofrecen a sus estudiantes un mínimo de estándar de calidad. ¿No parece eso, rector, un argumento importante cuando se trata de los recursos de todos los chilenos? A ver, si siguiéramos exactamente la lógica del mismo argumento, hoy día tendrían que desaparecer las llamadas becas Juan Gómez Milla y el CAE. Esos son recursos del Estado que se aportan para que los estudiantes puedan seguir sus estudios universitarios en distintas universidades que pueden ser, que son privadas, en el caso de las becas Juan Gómez Milla, y hay otras formas también a través de proyectos MESESUB, de proyectos Fondecita, etcétera, donde recursos del Estado son aportados para determinados fines específicos a universidades privadas. Cuando se habla de instituciones, que el Estado no puede traspasar instituciones que no pueden garantizar que no lucran, yo creo que se está haciendo una afirmación delicada. Las universidades por definición son corporaciones sin fines de lucro, por lo tanto, si hay entidades que de acuerdo a las declaraciones del Ministerio lucran, significa que el Estado está haciendo mal su pega de supervisión. Pero usted sabe que eso ha ocurrido, por rector, y aún ha así ocurrido, pero claro, en este momento es una declaración de que no se está haciendo bien la pega de supervisión. Sí, pero por otro lado, ¿cuál es la responsabilidad que tienen las propias universidades de dar fe de aquello? Pero sí, es que por eso le digo, Mirna, si el tema es el siguiente, todos los años, hay un importante monto de recursos que los estudiantes aplican para poder financiar su aranceles, que provienen de becas que son con recursos del Estado, que están en la ley de presupuesto, se llaman las becas Juan Gómez Milla. Y además está el CAE, que significa un subsidio importante del Estado. Esos recursos son para los estudiantes, y los estudiantes deciden, ¿no es cierto?, en qué institución van a ir y posteriormente se pueden recibir este beneficio. Esos recursos son controlados exhaustivamente por parte del Ministerio. Hay que rendir cuenta, etcétera. Entonces, el argumento de las instituciones que no se puede asegurar que no hagan cosas indebidas es un argumento que significa reconocer incapacidad del Estado de supervisar. Segundo, han habido situaciones bastante poco claras en instituciones que son estatales, ¿no es cierto? Y tenemos casos de personas que incluso han estado procesadas por haber mal usado recursos del Estado. Mi punto en este sentido es que el sistema está basado en un conjunto de consideraciones que supone que el Estado puede hacer bien la pega. A mí lo que me llama la atención es que ahora se está diciendo, no, el Estado no puede hacer bien su pega. Y vivimos mirando hacia atrás y no miramos hacia adelante. En todo caso, lo que señala el fallo del Tribunal Constitucional, en el caso específico,
es una cuestión que un poco distinta a lo que nosotros estamos planteando, es que los criterios que se plantean, ¿no es cierto?, para separar a los estudiantes de un tipo de institución o de otro, esos son discriminatorios. No es que no se pueda plantear a través de una glosa la gratuidad, y es exactamente lo que, por lo menos en mi caso, yo he estado diciendo. Conversamos con el... Está en contra de la gratuidad, perdón. La forma concreta como adoptó, como decidió el gobierno que fuera a partir del año 2016 y con los criterios que se plantean para elegibilidad, son aquellos que nosotros siempre sostuvimos que eran discriminatorios y arbitrarios, y el Tribunal Constitucional dio la razón en casi todo, porque si vemos el tema de la no inconstitucionalidad de que fuera en la glosa, fue empate y dirimió el voto presidente. Rector Lavados, conversamos con el rector de la Universidad San Sebastián, Hugo Lavados, ex ministro de la Concertación, ex superintendente de Valores, en fin. Señor Lavados, ¿qué opina usted frente al argumento de que finalmente esta cuestión se terminó zanjando en lo que se ha dado en llamar una tercera cámara legislativa, que puede pasar por alto entonces lo que el Congreso decide por mayoría, y que por lo tanto se invalidaría buena parte por ese concepto de la argumentación? Usted ha desempeñado funciones de gobierno, en fin, ¿cuál es su visión más general sobre lo que pasó con todo este episodio? Uno lo que puede cuestionar probablemente es que tenemos una constitución que es muy fuerte en términos de que exige un estándar, por así decirlo, en la dictación de leyes, que es muy alto. Pero si esa es nuestra constitución, yo no creo en el argumento de la tercera cámara, porque en definitiva se supone que toda la legislación tiene que sujetarse a la ley matriz, por así decirlo, que está por encima, que es la Constitución. Y si algo a ojos vista puede contener, ¿no es cierto?, ese riesgo, por eso yo estoy convencido que uno de los graves errores que cometió el gobierno es iniciar la gratuidad en la forma como la inició. ¿Cómo tendría que haber sido, rector, a su juicio? Es decir, esperar un proyecto de ley. Era muy fácil, Mirna, haberla iniciado con un incremento importante en el monto de las becas el bicentenario, que son para los, de las becas de solidaridad, que son para los estudiantes de la Universidad del Consejo Rectores, o incluso solo habiendo hecho asignaciones adicionales a las universidades estatales. Pero usted sabe que ahí habría quedado la grande. Hubieran con esos recursos bajado sustancialmente su aranceles. Pero habría quedado la grande, ¿o no, rector? Imagínese usted un gobierno dándole solo a las universidades estatales. ¿Se imagina qué había pasado con el resto de las universidades del CRUCH? Pero mire, Mirna, yo le voy a decir una cosa. Resulta que el año pasado la ley de presupuesto aumentó en forma significativa las becas que solo pueden acceder los estudiantes del Consejo Rectores, por último, de todo el Consejo Rectores. A ver, yo creo que el Estado tiene que apoyar a sus universidades. Yo no soy de los que crean en que el trato tiene que ser igual. Si el Estado tiene sus universidades, se supone que requieren mayor apoyo en la medida que exista mayor control sobre lo que hacen esas universidades, porque lo que pasa es que todos mis colegas de las universidades estatales, ¿no es cierto?, están argumentando que se requiere más recursos porque las universidades son del Estado, pero para hacer lo que las universidades decidan, ¿no es cierto? Que no es lo mismo que el tema de la autonomía, porque puede haber recursos para, yo pongo recursos para el que quiera hacer esto. Rector, pero perdone, pero para volver al tema que usted propone de las becas, usted sabe que ahí hay un gran problema, que es que las becas se basan en el arancel de referencia, que no dice relación con el arancel real. ¿Cómo se cubre la brecha entonces? Que ese es uno de los argumentos que plantean aquellos que dicen que el tema no pasa por las becas, porque no resuelve el tema de fondo, que es la gratuidad. Pero mire, si lo mismo pasó ahora, Mirna, resulta que tuvieron que inventar una fórmula de lo más extraña que hay, y al final se llegó al acuerdo de que la diferencia que se podía producir entre este arancel regulado y el arancel efectivo se iba a traspasar a la universidad mediante otros mecanismos, que nunca quedaron muy claros cuáles eran los otros mecanismos. Si todo parte por no reconocer, ¿no es cierto?, que en un momento determinado, cuando se define
que vamos a iniciar la gratuidad, sobre lo cual yo en lo personal estoy de acuerdo, que muchos estudiantes estudien gratis, significa becas al nivel del arancel. Creo que es lo mismo y creo que nos metimos en un enredo de discusión respecto, perdón, a que no becas solamente porque resulta de que esto significaba que los estudiantes eligieran, si igual los estudiantes van a elegir, igual van a postular después que dan la PSU, etcétera. Yo creo que de verdad hubo una obstinación muy grande de querer cambiar aspectos fundamentales del sistema a través del inicio de esta glosa, y que, como se dice en chileno, desafortunadamente para la gente del Ministerio le salió el tiro por la culata. Y ahora van a enfrentar un tremendo problema para ver cómo se responde a los estudiantes. Vamos a eso, rector. Usted planteaba que como debió haber sido era distinto, haber incrementado los recursos para las universidades del Estado o incluso las del CRUCH, más allá de las estrictamente estatales. ¿Esa sería su propuesta para salir del entuerto en que estamos hoy? Porque hoy ya estamos ante hechos concretos, ¿no? Mire, yo escuché con mucha atención a su excelencia la Presidenta de la República, declaró una cosa que tiene una arista muy valiosa, por cierto, pero tiene otra compleja, cuando dice que se va a preocupar de buscar personalmente las fórmulas que estén dentro de lo que es posible en términos tanto legales como financieros. Sí. Claro, el problema que hay es que ¿por qué no se hizo lo mismo cuando se mandó la ley de presupuesto? Ese cuidado extremo de que estuviera dentro de lo legal. Si a mí, yo insisto, a mí una de las cosas que más me llama la atención es que se haya seguido con esto, pese a que hubo advertencias que el riesgo del Tribunal Constitucional era grande. Yo creo que eso es una mala política pública, es producto de una obstinación por querer hacer las cosas de una manera. Tendría que haberse hecho a través de becas para quienes hubieran querido favorecer con más plata y después haber entrado a la discusión de fondo, que es tan compleja que la prueba de eso es que todavía no existen ni indicios de cuáles van a ser los aspectos que se van a contener en la ley general de educación superior. Claro, eso va a ser discusión para todo el otro año probablemente, pero entonces, rector Lavado, usted plantearía que lo que ahora para salir de la situación habría que hacer es eso, el incremento de las becas. A mí se me ocurre que una de las maneras para poder salir de este entuerto es usar un mecanismo conocido y que yo no creo que a nadie le vaya a generar mayores dificultades, supongo. Ahora, la presidenta introdujo anoche un concepto que en lo personal a mí me llamó mucho la atención. Mencionó como 3 veces el concepto del mérito. Hasta ahora el mérito no era un discriminador, digámoslo en el buen sentido, discriminador, no era un factor de elegibilidad. A todo el mundo nos ha costado decir la palabrita. Entonces, ¿qué diría usted frente a eso, rector? ¿Hay un acento nuevo en eso o no? A ver, yo no estoy tan claro que sea un acento nuevo, porque resulta que el mecanismo de selección, con todo lo imperfecto que puede ser a través de la PSU o de las notas de educación media o del ranking, que son los 3 elementos que se están utilizando, son los 3 indicadores de mérito. Claro, y eso ya está, esto es un hecho. Y eso ya está dentro del proceso de selección, por lo tanto, el hecho de que un estudiante quede matriculado en una universidad en buena medida indica que hay un proceso de selección. Si lo que pasa es que al querer aumentar, ¿no es cierto?, los cupos para personas de los sectores de menos favorecidos, que no significa que no tengan mérito, sino que no tienen mucha capacidad de mostrarlo por lo malo que es el nivel escolar de la educación que han recibido, y ahí hay una cierta discriminación, pero eso es muy difícil de eliminar, y por eso mismo muchos sostenemos que el gran énfasis de la educación chilena tiene que estar puesto más recursos desde lo preescolar hasta la media, sobre todo la media técnico-profesional, que sabemos que es un desastre. Y creo que es la manera que vamos a poder salir de este embrollo circunstancial. Y supongo que la presidenta usó el concepto de mérito en el sentido de lo que estamos diciendo, o sea, quienes tengan estas condiciones, ya sea a través del tema del ranking o notas o PSU. Ahora, de todas maneras, cuando se deja de lado en formas muy importantes la PSU,
Lo que pasa es que si no se trabaja en forma distinta con los estudiantes que acceden a la universidad, la tasa de reprobación y por lo tanto después de que los estudiantes dejen las universidades es alta. Y yo creo que ahí hay muchas universidades de las llamadas tradicionales que no han hecho bien su pega. Bien, pues el rector Hugo Lavados, rector de la Universidad San Sebastián, muchísimas gracias por su tiempo con ADN. 7:59 minutos. 7:59 minutos. ADN. Los hechos que son noticia están en ADN hoy.